Imaginemos por un segundo la entrada de una tienda física tradicional, una tienda de ropa de toda la vida, de las de a pie de calle. Supongamos que de cada 100 personas que cruzan la puerta, miran los estantes, tocan los productos, revisan las etiquetas y demás, 98 de esas personas se dan la vuelta y salen por la puerta sin comprar absolutamente nada. En el mundo del comercio físico, esas cifras serían la antesala de un cierre por quiebra. Sería un modelo de negocio completamente insostenible. Ninguna tienda paga el alquiler con un 2% de ventas. Es imposible. Sin embargo, en el comercio electrónico, esa tasa de rebote del 98% es simplemente un martes cualquiera. Es el pan de cada día, la cruda realidad del sector digital. Esos 98 desertores son el punto de partida de un análisis exhaustivo publicado en abril de 2026 por el analista Jesús Vergara, un artículo brillante y muy detallado titulado Retargeting: ¿qué es y cómo puede mejorar tus ventas online? Y vamos a usarlo para entender exactamente la anatomía del retargeting moderno. Porque hay que dejar algo claro desde el principio. No se trata de magia ni de espionaje. No es que el teléfono escuche las conversaciones privadas en el salón. Es pura arquitectura de datos. El objetivo principal de esta inmersión es desmontar ese mito del espionaje digital y diseccionar la mecánica real que hay detrás de todo esto. Estamos hablando de una estrategia que se basa en eventos, tanto determinísticos como probabilísticos, y la meta es entender cómo los motores de decisión algorítmica procesan esos datos de navegación, cómo logran predecir cuándo una intención de compra que quedó en pausa está lista para ser reactivada. Para quienes nos escuchan, ya sean profesionales del sector o simples observadores del ecosistema digital, entender los engranajes de esta maquinaria nos da una perspectiva muchísimo más afilada de cómo se mueve el capital en Internet. Y antes de hablar de cómo nos muestran los anuncios por todas partes, hay que entender por qué los anunciantes necesitan hacerlo en primer lugar. ¿Cuál es el fallo en la navegación normal? La realidad es que el ecosistema digital asume, casi de entrada, que la primera visita a una web va a ser un fracaso. El comportamiento humano frente a una pantalla es puro caos. Alguien entra, compara el precio de unas zapatillas, le entra un mensaje de WhatsApp, cambia de pestaña para contestar y se acabó la sesión. Adiós, muy buenas. Precisamente ese, es el problema fundamental que el retargeting intenta resolver. Lo fascinante aquí es que la gran mayoría de las visitas a un sitio web no se traducen en ventas inmediatas en la primera interacción. Esa primera visita es solo una toma de contacto. Pero vayamos a la sala de máquinas. Cuando esa persona abandona la web por culpa del WhatsApp, ¿qué es lo que ocurre realmente a nivel técnico para que el anunciante pueda seguir su rastro? Ocurre una coreografía técnica alucinante en cuestión de milisegundos. No estamos hablando simplemente de dejar un archivo de texto en el navegador. No solo se deposita esa cookie, se están disparando píxeles de seguimiento que envían lo que en el sector llaman un payload, una carga útil de datos, hacia los servidores de las redes publicitarias. Y ese paquetito de datos es súper específico. Dice algo así como: el identificador de usuario X ha visto el producto CT, ha pasado 40 segundos en la página y ha hecho scroll hasta leer la sección de opiniones. Mide hasta la profundidad de la lectura, y todo eso se empaqueta y se asocia a un perfil pseudonimizado. Entonces, el sistema de retargeting, según desglosa muy bien Vergara, se apoya en pilares básicos. Recicla esas interacciones para recordar las intenciones de compra, segmenta de forma precisa, incrementa la conversión y, sobre todo, optimiza el presupuesto. Y es que es infinitamente más barato dirigirte a alguien que ya te conoce que a un completo desconocido. Esa es la clave económica del asunto. Para que nos hagamos una imagen mental, comparemos el retargeting con un vendedor de una tienda física. En lugar de salir a la calle a abordar a un completo desconocido que va caminando rápido mirando el móvil, lo que sería la publicidad tradicional, el anuncio en televisión o la valla publicitaria, el vendedor se acerca a alguien que lleva ya 10 minutos dentro de la tienda mirando fijamente el mismo escaparate de zapatillas. Es pura lógica de ventas. Pero aquí cabe hacer de abogado del diablo un momento. Si una marca destina gran parte de su presupuesto a perseguir a gente que ya ha entrado en su tienda, buscando esa optimización máxima, ¿no estamos asfixiando el crecimiento a largo plazo de la empresa? Es decir, si solo pescamos en el barril de los que ya nos conocen, dejamos de buscar clientes nuevos, secamos la fuente. Parece una trampa para matar el embudo de ventas por la parte de arriba, por la captación. Es una objeción brillante y, de hecho, es el error estratégico número uno en departamentos de marketing un tanto miopes. Pero aquí es donde la teoría de Vergara introduce una capa de profundidad fascinante. El retargeting no sirve únicamente para cerrar la venta directa de ese carrito abandonado. Existe un fenómeno psicológico tremendo que los algoritmos explotan al máximo: el efecto de la mera exposición. La familiaridad genera confianza. Cuando un usuario ve la marca de esas zapatillas repetidamente en medios de primer nivel, en blogs financieros importantes o en su red social favorita, la percepción de autoridad y de tamaño de esa marca se infla artificialmente en su cerebro.
Parece una multinacional omnipresente, con un presupuesto infinito, aunque en la realidad sea un e-commerce operado por 3 empleados, desde un garaje en un pueblo pequeño. Por tanto, no solo se busca el clic inmediato, se está construyendo valor de marca y muchísima confianza a base de frecuencia visual. Eso cambia la perspectiva por completo. Es como si el vendedor de la tienda física no solo te siguiera sutilmente, sino que de repente su logotipo apareciera en las vallas publicitarias de todo tu trayecto de vuelta a casa, en la parada del autobús, en el metro, en todas partes. Y si esta herramienta es tan esencial hoy en día, la pregunta obligada es, ¿cómo llegamos a este nivel de ubicuidad? Sabemos que a finales de los 90 las cookies ya estaban ahí, pero eran increíblemente rudimentarias, básicamente migas de pan muy simples, un sistema de disparar al aire casi. Entonces, ¿en qué momento exacto esto pasó de ser un experimento de 4 frikis de la informática a la base absoluta del comercio global? Hay una fecha clave, el punto de inflexión absoluto, el que democratizó esta tecnología, ocurrió alrededor de 2009. Fue entonces cuando las infraestructuras de demanda, los famosos DSP de gigantes como Google y Facebook, integraron el retargeting de forma nativa en sus interfaces. Lo abrieron al público general. De repente, una pequeña zapatería de barrio ya no necesitaba negociar contratos millonarios con redes privadas de display para poner banners. Podía acceder a un inventario global de espacios publicitarios con 2 clics, pujando en tiempo real por milisegundos de atención de ese usuario que acababa de salir de su web. Fue sin duda la mayor democratización de la historia del marketing directo. El salto desde ese 2009 hasta el presente es vértigo puro. Hemos pasado de un sistema reactivo, donde simplemente te enseñaban el cartel digital del mismo producto una y otra vez, como un disco rayado, a un entorno completamente dominado por el machine learning. Hoy, la red no solo sabe lo que miraste ayer, sino que casi anticipa lo que vas a querer mañana. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa predicción? Porque la etiqueta de inteligencia artificial se usa muy a la ligera hoy en día para vender cualquier cosa. ¿Qué hace matemáticamente el modelo para no limitarse a perseguir la venta perdida como hacían en 2009? Esto plantea una pregunta importante sobre la arquitectura de los datos predictivos. Según nos detalla Vergara, el modelo actual ya no mira a un individuo aislado, sino a clústeres de comportamiento masivos. Imaginemos que el sistema analiza 10 millones de compradores simultáneamente. El algoritmo detecta patrones que son absolutamente invisibles para el ojo humano. Por ejemplo, el sistema dice, los perfiles que añaden unas zapatillas de trail running al carrito un martes a las 10 de la mañana, pero no las compran, tienen un 70% de probabilidades de comprarlas el jueves por la tarde. Pero hay más, solo las compran si el jueves, antes de las 5 de la tarde, se les muestra un anuncio en vídeo que destaque la impermeabilidad del material. Ya no es te muestro lo que dejaste en el carrito y punto. Es te muestro la objeción exacta que te impidió comprar, resuelta en un formato de vídeo súper específico y en tu ventana de tiempo óptima de compra. Es la evolución de perseguir a persuadir. Y para entender cómo se materializa esto frente a los ojos del consumidor, bajemos a la tipología de las campañas, a cómo deciden las marcas qué anuncio exacto mostrar. Vergara explica la segmentación conductual, cómo se categoriza a la gente. Por un lado, los que abandonaron el carrito, que son prioridad máxima, urgencia total. Luego, los que solo vieron productos específicos. Y por otro, los consumidores fieles, los que ya han comprado antes, que merecen ofertas VIP. Si dejamos de lado el retargeting estándar, esos banners generales, el verdadero caballo de batalla en e-commerce, según el texto, es el retargeting dinámico. Es el rey indiscutible ahora mismo para tiendas online. Para visualizar la mecánica del retargeting dinámico, propongo una analogía. Pensemos en un restaurante de alta cocina. La página web sería el camarero tomando la comanda. El feed de datos de la tienda, ese archivo XML enorme lleno de productos, es la impresora de tickets que hay dentro de la cocina, donde entra toda la información en bruto. Si un cliente se levanta de la mesa y se va antes de que le sirvan la comida, la inteligencia artificial no solo recuerda que pidió pollo, lo que hace es mirar a otros 10.000 clientes históricos que pidieron pollo, se da cuenta de que casi todos suelen acompañarlo con una botella de un vino blanco muy específico y automáticamente empieza a enviarle anuncios de ese vino exacto. Es una analogía impecable que ilustra la sincronización que hace falta por detrás, porque el feed de producto, esa impresora de tickets, es el corazón de la bestia, lo que lo alimenta todo. En el retargeting dinámico no hay un pobre diseñador gráfico creando un banner distinto para cada zapatilla del catálogo. Sería imposible, se volverían locos. Lo que hay es una plantilla vacía. Y cuando el sistema detecta a un usuario específico entrando a leer un periódico digital por la mañana, en los milisegundos que tarda en cargar la página web del periódico, el algoritmo cruza su historial con el inventario de la tienda en riguroso tiempo real. Si las zapatillas rojas de la talla 42 que miró ayer se acaban de agotar hace un minuto, el sistema dinámico no va a desperdiciar dinero mostrando ese producto agotado.
sería tirar el dinero de la puja. Así que instantáneamente inyectará en la plantilla vacía el modelo azul de la talla 42 con el precio actualizado al céntimo. Y todo esto sin intervención humana. Es ciencia ficción hecha realidad. Pero, ¿no es contraproducente mostrar el mismo producto 50 veces? Aquí entra un riesgo masivo que todos hemos sufrido como usuarios de Internet. Pasarse de frenada, la clásica persecución incansable por toda la red. Si la precisión es tan milimétrica y la puja es automática, el riesgo de saturar a la audiencia es altísimo. Las marcas cruzan la línea constantemente, convirtiendo una herramienta súper sofisticada en una forma de dar la tabarra que acaba generando un rechazo visceral hacia la propia empresa. Es el síntoma inequívoco de una campaña perezosa o mal configurada. Según recalca Vergara, la fatiga publicitaria no es solo una molestia para el que la sufre, es un destructor absoluto de rentabilidad para la marca. Por eso, controlar la frecuencia de los anuncios y usar los famosos burn pixels o píxeles de quemado es obligatorio. ¿Qué es eso de quemar un píxel? Un píxel de quemado se dispara en el momento exacto en que la pasarela de pago procesa tu tarjeta de crédito. Si una marca no tiene eso perfectamente configurado en su web, seguirá gastando dinero en mostrar anuncios machacones, de las zapatillas a la persona que ya las tiene puestas en sus pies. Es gastar dinero para molestar a tu propio cliente, tirar el presupuesto a la basura. Y por otro lado, está el límite de frecuencia. Eso significa decirle al algoritmo de forma explícita, oye, no muestres este impacto más de 3 veces por semana al mismo usuario. Y si a los 14 días no ha comprado, para. Cesa la actividad y pásalo al clúster de audiencia fría. Se requiere un nivel de orquestación técnica tremendo. Y eso nos lleva, inevitablemente, a hablar de la sala de máquinas, del ecosistema de herramientas, porque las marcas necesitan un centro de mando para esto, y no todas las plataformas juegan en la misma liga. Vergara lista unas cuantas y las diferencia muy bien. Obviamente, tenemos a Google Ads con su alcance casi infinito en toda la red de display y en búsquedas. Luego a Meta, Facebook e Instagram, con su capacidad de microsegmentación dentro de su propio entorno cerrado, que es muy visual. Para moda y consumo rápido es brutal. Pero cuando la complejidad aumenta, entran jugadores muy específicos, y resulta fascinante el problema del seguimiento multidispositivo y cómo hay herramientas dedicadas que intentan resolverlo. Ese es el rompecabezas más grande del sector hoy en día. Tras un usuario que va de pie en el metro de camino al trabajo, el anunciante necesita saber que es exactamente la misma persona la que abre el ordenador portátil en el sofá de su casa por la noche. ¿Cómo se logra hilar eso sin que haya un inicio de sesión, un login de por medio en cada paso? Vergara menciona AdRoll, por ejemplo, destacando su seguimiento en múltiples dispositivos. Pero ¿cómo lo hacen? Construir lo que se llama el device graph o grafo de dispositivos es el mayor desafío técnico del sector. Básicamente, hay dos vías para conectar esos dispositivos. La vía determinística es la fácil. El usuario está logueado en su cuenta de Gmail o en Facebook en el móvil del metro. Y también está logueado en el portátil de su casa. Ahí el cruce de datos es directo, perfecto, al 100%. Saben que eres tú. Pero cuando eso no ocurre, que es muy a menudo, entra la vía probabilística. Y ahí es donde brillan plataformas más especializadas como Criteo, los reyes del retargeting dinámico con IA, o el propio AdRoll. Cruzan datos como la dirección IP de la conexión Wi-Fi de casa, la geolocalización previa de ese teléfono móvil, las pautas temporales de conexión e incluso la huella digital del navegador. Y al juntar todas esas piezas invisibles, el algoritmo dice, oye, hay un 92% de probabilidad de que el móvil que viajaba en el metro a las 8 de la mañana y el portátil que se acaba de encender ahora mismo en este salón pertenezcan al mismo individuo. Y ¡pum! Entonces lanza el impacto publicitario. Es increíble y a veces da hasta un poco de vértigo pensar en la precisión. Luego, claro, menciona a LinkedIn Ads, que es el estándar de oro absoluto, pero para el sector empresarial, el B2B. Ahí la dinámica cambia por completo, porque los ciclos de venta corporativos son larguísimos. No es una compra impulsiva de unas zapatillas a las 11 de la noche. Cuando hablamos de vender un software empresarial que cuesta cientos de miles de euros a una corporación, no sirve absolutamente de nada mostrarles un banner con un 10% de descuento. Sería hasta ridículo. En plataformas profesionales como LinkedIn, el retargeting se usa para nutrir al prospecto con contenido de valor. Primero se le muestra un estudio de mercado denso, luego la semana siguiente un caso de éxito de otra empresa, luego una invitación a un seminario web exclusivo. Es un goteo muy lento diseñado para construir autoridad durante meses, porque esa decisión de compra tiene que pasar por una junta directiva entera, no solo por un impulso personal. Ahora llegamos a la parte más importante de todo este análisis técnico, los números. Y aquí es donde quiero lanzar una advertencia basada en el texto de Vergara, porque existe una tendencia en la industria que es casi suicida a la hora de evaluar si estas campañas están funcionando. Usar el CTR, el famoso click-through rate, la tasa de clics,
que básicamente nos dice cuánta gente pinchó en el anuncio respecto a cuántos lo vieron. Centrarse en el CTR en una campaña de retargeting es un falso positivo de manual. Piénsalo, le estás mostrando anuncios a gente que hace unas horas tenía tu producto en su carrito a punto de pagar. Por supuesto que van a pinchar muchísimo más que un usuario frío que no te conoce de nada. Pero que el CTR sea alto no significa, ni de broma, que la campaña esté aportando valor real al negocio. Conectando esto con la perspectiva general del artículo de Vergara, acabamos de dar en el clavo del gran debate del marketing moderno, el problema de la atribución. La métrica que separa a los profesionales de verdad de los novatos no es el CTR, ni siquiera es el CPA, el coste por adquisición aislado. Es la incrementalidad, lo que llaman el incremental lift. ¿Y cómo definimos eso para que se entienda bien? La pregunta crítica, la que debe hacerse todo director de marketing es, ¿esa persona habría terminado comprando las zapatillas esta misma tarde sin haber visto nuestro anuncio de retargeting? Esa es la clave de todo. Y para medir esto de forma rigurosa no valen intuiciones, se utilizan grupos de control. Separas a tu audiencia de retargeting en dos bloques. Al 90% le muestras los anuncios de las zapatillas normalmente y al 10% restante no le muestras absolutamente nada. O le muestras un anuncio genérico de una ONG, un grupo de control de laboratorio. Y si la tasa de compra final entre esos dos grupos es idéntica, acabas de descubrir que tu campaña de retargeting no está generando ninguna venta nueva, solo está canibalizando el tráfico orgánico, apropiándose de ventas que iban a suceder igual y llevándose un mérito que no le corresponde. Es como pagarle una buena comisión a un vendedor de la tienda por una venta que el cliente ya traía decidida desde su casa. Es tirar el margen de beneficio por la ventana. Y por eso las pruebas A/B son vitales para optimizar no solo las creatividades, sino la eficacia real de la inversión. Aquí es donde se pone muy interesante, porque esto nos enlaza directamente con la fina línea de las buenas prácticas. Con unas herramientas tan quirúrgicas, la diferencia entre aportar valor y espantar al consumidor para siempre es mínima, es una línea finísima. Según Vergara, lo que hay que hacer está claro: segmentar bien, tener un llamado a la acción claro y usar la creatividad. Un anuncio relevante que te ofrezca una solución a un problema real aporta valor. Por ejemplo, si abandonaste el carrito al ver que los gastos de envío eran muy caros y te impactan con un anuncio que te regala precisamente esos gastos de envío, eso es útil, eso aporta un valor tangible. Y esa es la regla de oro de las buenas prácticas, de las que habla Vergara, el intercambio de valor, no solo perseguir por perseguir. Si vas a interrumpir la atención visual de una persona mientras lee las noticias, la creatividad no puede ser simplemente un banner feo recordándole que existes. Tiene que ofrecer un incentivo claro para eliminar la fricción que impidió la compra original. Y no nos olvidemos de los errores clásicos. Ignorar la segmentación y tratar a todos igual es un crimen. Y luego está lo más evidente. Hay que excluir siempre de la campaña publicitaria a los usuarios que ya hayan resuelto su problema a través del canal de atención al cliente. Imagina estar quejándote por un pedido retrasado y que la marca no pare de bombardearte con anuncios de ese mismo producto. La crisis de reputación que te buscas ahí es enorme, te cancelan al instante. Pero bueno, hay un elefante en la habitación que está redibujando todo este panorama táctico que hemos descrito, y Vergara hace mucho hincapié en ello al final de su texto. El entorno de la privacidad, el gran tema, los famosos banners de consentimiento que vemos en todas las webs, el respeto a la privacidad del usuario, el bloqueo nativo de rastreadores en navegadores modernos. Estamos viendo un movimiento masivo hacia arquitecturas donde recopilar ese dato inicial, esa primera cookie, es muchísimo más complicado hoy que en 2009. Sin entrar en debates legales o normativos, puramente a nivel de negocio y estrategia técnica. Si la capa superior del embudo se vuelve opaca porque los datos de terceros desaparecen, ¿cómo sobreviven estas campañas tan hiperprecisas? Pues sencillamente están obligadas a mutar. La época dorada de la dependencia absoluta de la cookie de terceros se ha terminado, fin de la fiesta. Lo que estamos viendo, y el artículo lo señala como tendencia de futuro, es un desplazamiento masivo hacia el server-side tracking, es decir, medir y recopilar eventos directamente desde el servidor de la empresa, no desde el navegador del usuario, y sobre todo la consolidación de los datos de primera mano. Las marcas ahora tienen que esforzarse en lograr que el usuario se identifique tempranamente en la web, tienen que ofrecer valor rápido a cambio de que hagas login, para no depender de lo que permita o no permita el navegador. Si estás logueado, los datos son suyos, y aquí es donde la verdadera inteligencia artificial avanzada entra para salvar los muebles. Los algoritmos predictivos actuales ya están siendo entrenados a lo bestia para modelar conversiones a partir de datos agregados y anonimizados. Relenan los huecos de visibilidad, estiman y adivinan el comportamiento de las audiencias que han rechazado el seguimiento en el banner de cookies, basándose en la huella y el comportamiento de los que sí lo aceptaron. Calculan lo que no pueden ver basándose en lo que sí ven. Entonces,
¿Qué significa todo esto si damos un paso atrás y miramos la perspectiva general? Destilando la esencia de la arquitectura que hemos desgranado hoy gracias al texto de Vergara, vemos que el retargeting ha dejado de ser un simple parche para intentar recuperar un par de clics despistados. Ha madurado muchísimo. Es, de facto, la columna vertebral de la construcción de marca a largo plazo, en un entorno digital superfragmentado. No se trata solo de conversión directa, se trata de moldear la percepción, de utilizar análisis probabilísticos y determinísticos para estar presente en la mente del consumidor, justo en el momento de mayor vulnerabilidad decisional. Y comprender esto a fondo, entender cómo se miden las incrementalidades reales y cómo operan esos clústeres de decisión predictiva, es absolutamente indispensable hoy en día para cualquier estratega. Ha sido un viaje fascinante, desde entender la activación mecánica de un simple píxel de seguimiento a finales de los 90, hasta ver la optimización dinámica con inteligencia artificial a gran escala de la actualidad. Queda patente que el dominio técnico de estas herramientas es lo que separa a las marcas que sobreviven a duras penas de las que realmente dominan el entorno digital. Y para cerrar esta inmersión, nos queda una reflexión inevitable. Un pensamiento para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Hemos analizado cómo los modelos predictivos necesitan alimentarse constantemente de datos estructurados para saber qué producto mostrar, a qué hora exacta y con qué mensaje resolver la objeción. Esa es la gasolina del motor. Pero si la fricción en la capa de privacidad sigue aumentando, nos acercamos a un escenario tremendamente complejo. Si la tendencia actual lleva a un mundo donde la inmensa mayoría del tráfico decide rechazar o bloquear el acceso inicial a esos rastreadores desde el banner inicial, ¿cómo lograrán estos gigantes de la inteligencia artificial anticipar nuestras necesidades si por diseño les hemos cortado por completo el suministro de esa primera miga de pan digital? Esa es la gran incógnita de los próximos años. Con esa reflexión profunda sobre hacia dónde vamos, lo dejamos por hoy. Si te ha gustado este episodio y quieres profundizar todavía más en la arquitectura del retargeting, te recuerdo que todo lo que hemos comentado está basado en un artículo de mi blog donde desgloso estos conceptos con mayor detalle. El enlace lo tienes en la descripción. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.